Continuamos con nuestra serie Maduros en Cristo. Esta es una serie que va a ser bien larga. Yo creo que vamos hasta el final de año continuar con esta serie que no sé para ustedes, pero por lo menos para mí ha sido de gran bendición. Me ha abierto los ojos a mí a tantas cosas de lo que soy y de lo que no soy y de lo que debería ser. ¿Saben? Muchas veces lo que hemos hablado en estas enseñanzas es que nuestras motivaciones y lo que cargamos por dentro marca una gran diferencia frente a lo que hacemos. No necesariamente es lo que hacemos, es lo que cargamos adentro. Y eso es lo que hemos estado hablando. Y la semana pasada estuvimos todavía en el capítulo 1 y lo que hablamos, digamos que el versículo clave de esta porción fue: no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Creo que cuántos de nosotros vivimos engañados oyendo la palabra, asistiendo a la iglesia, yendo a grupos de vida, orando, haciendo estudios, leyendo libros, en fin. Y vivimos engañados porque no ponemos en práctica lo que leemos en la palabra. Y creo que nos pasa a muchos. Y si realmente nosotros queremos dar un paso adelante y empezar a madurar y a ser maduros en Cristo, pues tenemos que poner la palabra de Dios en práctica. Y lo que Santiago está poniendo énfasis acá es en engañarse a nosotros mismos. Eso es lo que hablamos la semana pasada. Y creo que hay muchos creyentes que viven su vida engañados. Piensan que llevan una vida cristiana cuando realmente no están practicando la palabra de Dios. Y piensan que son muy espirituales cuando no lo son. Realmente no se trata de cuánta Biblia conoces, se trata de cuánto de la Biblia logras aplicar en tu vida. Y es una gran falla que tenemos. A mí desde pequeño, me acuerdo en la escuela dominical, cada semana nos tocaba memorizarnos el versículo de la semana. Y el énfasis era en memorizar Biblia, conocer Biblia, pero ¿por qué no poner énfasis en practicar la palabra? ¿Saben? Qué bien que conozcamos la palabra, qué bien que nos aprendamos la Biblia, que tengamos versículos de memoria, es muy importante. Porque claro, si no conozco la palabra de Dios, pues ¿cómo la puedo poner en práctica? No hace sentido. Pero tampoco hace ningún sentido que conozca la palabra y no la practique en mi vida. Y eso es lo que nos pasa a muchos de nosotros. Y la semana pasada puse un gran ejemplo, y es que hay muchos profesores de universidad secular, que enseñan clases de religión, clases de historia, y se conocen la Biblia. Te pueden decir de memoria versículos, escriben libros basándose en la palabra del Señor, pero son ateos. No han experimentado a Dios, no practican lo que dice la palabra de Dios. Y hay una gran diferencia entre esas dos cosas. Y creo que a muchos de nosotros nos pasa eso. Y el gran fundamento con el que empezamos es que tenemos que entender que la palabra de Dios es verdadera. No se trata de escuchar, sino de vivir. Ni escuchar ni leer, es de vivir la verdad. Y vivir la verdad es vivir de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Un lema que he empezado a aplicar en mi vida es que yo, Esteban Segura, como pastor de esta iglesia, y espero que Misión Vida tenga la misma forma de pensar, es que yo quiero responder a la vida de una manera bíblica. Creo que es algo que nos falta mucho hoy en día. La Biblia nos tira tantas cosas, tantos problemas, tantas situaciones, y la pregunta es: ¿cómo estás tú respondiendo frente a lo que la vida te está tirando? Frente a las trampas, frente a la tentación, frente a los problemas, frente a tu situación en tu familia, frente a las situaciones económicas, frente a un problema de salud. Yo les podría acá dar un listado de todas las cosas que nos pasan a los seres humanos, que son normales, que son parte de la vida. Yo creo que si cada ser humano al final de su vida escribe un libro, habría cientos de cosas que ha vivido, duras, difíciles, problemas de niño, en la adolescencia, como adulto. En fin, todos vivimos problemas. Y la gran pregunta es, si queremos realmente ser maduros en Cristo, es: ¿cómo estás respondiendo a la vida, a los problemas, a las situaciones? ¿De una manera bíblica o según tus emociones? Y es el gran reto que tenemos tú y yo como cristianos maduros realmente, es poder aplicar la palabra de Dios. Y el ejemplo que nos daba Santiago en esta porción era de un espejo, ¿recuerdan? Les hablé de que muchos de nosotros, de hecho me dio risa porque hoy me cambié la camisa saliendo de la casa porque me la puse y como que no me sentía bien, entonces me volví, me cambié, quería estar igual con Cari, entonces dije, me voy a poner otra camisa, y me volví, me la puse y dejé la camisa ahí tirada. Y hablé de eso, que muchos de nosotros nos miramos en el espejo antes de salir de la casa y nos cambiamos la ropa, el pantalón, la camisa. ¿Por qué? Porque algo no nos gusta, algo no nos cuadra. Esta mañana cuando entré, lo primero que me dijo Nicole cuando me vio fue: peínate.
Resulta que me bañé temprano y me puse ahí en el escritorio a mirar cosas en el computador, no me hice nada, se me secó el pelo, me quedó como un mechón, todavía lo tengo, ¿no? El mechoncito. Y me eché agua y no pasó nada. ¿Qué pasa? Me miré en el espejo, digamos, no me miré en el espejo y salí así. Y la comparación que Santiago nos hace con ese tema del espejo es que muchos de nosotros somos confrontados con la palabra del Señor y vemos algo que no debería ser, algo que no está bien, algo que no debería ser, como nosotros somos, y salimos de la casa así despelucados como yo, o con la ropa que no es. Y el versículo que nos habla acá en Santiago es: pues si escuchas la palabra de Dios, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo, te ves a ti mismo, pero luego te alejas y te olvidas de cómo eres. Es básicamente de que eres confrontado con la palabra, sabes que no deberías hacer lo que estás haciendo, lo que estás pensando, lo que portas adentro, no deberías tratar a tu esposo o a tu esposa de la manera que los estás tratando, porque la palabra de Dios dice otra cosa y te importa nada, te das la vuelta y sigues continuando haciendo lo mismo. Y eso es de lo que nos habla Santiago, y eso es ser inmaduro. Si somos confrontados con la palabra de Dios, tenemos que hacer ajustes en nuestra vida. Eso es madurez. Madurez no se trata de ser perfectos, se trata de empezar a hacer pequeños ajustes en nuestra vida para ver cómo soy mejor, cómo soy un cristiano maduro. Y ser maduro es vernos en el espejo y empezar a hacer ajustes. Y hablamos de todo esto. Y hoy vamos a entrar al capítulo 2 y vamos a empezar a ver una parte importantísima de todo creyente. Porque ya analizamos en la primera enseñanza que hicimos fue que no solamente es ser pacientes en las pruebas. Un cristiano maduro es alguien que es paciente en medio de la prueba y que confía en Dios en medio de la prueba. También hablamos de que un cristiano maduro es alguien que logra superar la tentación y, ojo, no permite que el pecado crezca en su vida. La tentación va a estar ahí. Nos vamos a equivocar, vamos a pecar, vamos a caer, pero la pregunta es: ¿estás permitiendo que el pecado crezca en tu vida? ¿Estás viendo ese espejo? ¿Estás viendo esa confrontación con la palabra del Señor? Y dices: no importa, me doy la vuelta y voy a continuar pecando. Los cristianos maduros no permiten que el pecado crezca en sus vidas. La semana pasada vimos que el cristiano maduro oye la palabra y la pone en práctica. La pone en práctica. Y hoy vamos a hablar acerca de cómo un cristiano trata a las otras personas, o por lo menos un cristiano maduro, ¿no? Porque muchos decimos que somos cristianos, pero a la hora de tratar a los demás no reflejamos al Cristo que llevamos todos adentro. Pareciera que no fuéramos cristianos en la manera que nos tratamos. Hay un dicho, no sé en sus países, pero en Colombia hay un dicho, y yo sé que a muchos les va a dar risa, es puro tilín tilín nada de paletas. Lo han oído, ¿no? Y los que no son de pronto de Colombia han oído el puro bla bla bla. Es como algo así como, y digamos, el dicho viene que los que de pronto no son de Colombia o nacieron acá o son de otro país donde no hay esto, en Colombia es muy común ver por la calle paleteros. Entonces son personas que van con un carrito con rueditas y entonces ellos tienen una campanita y la van sonando. Entonces yo me acuerdo cuando niño uno oía la campanita de lejos y ahí viene el paletero, y salía uno y él abría una nevera, ¿saben? Y lleno de paletas y helados, y se comía uno la paleta y el helado y le compraba uno la paletera y él iba por toda la calle vendiendo paletas. Y mucho de lo que nos pasa a nosotros es que hay mucho tilín tilín. Sonamos la campana por todos lados. Yo soy cristiano, yo voy a Misión Vida, es que yo soy cristiano. Y cuando destapamos, no hay paletas. Realmente muchos hablamos de que somos cristianos, y yo veo muchas personas que dicen: yo voy a Misión Vida, y no son de testimonio. Y creo que una de las formas más importantes y una de las formas claves en que nosotros podemos demostrar madurez espiritual es en la manera en que tratamos a las demás personas. Clave. Y creo que esto nos tiene que confrontar cómo estamos tratando a las demás personas, porque a las personas inmaduras les gusta hablar de su creencia, de sus creencias, puro tilín tilín, pero las personas realmente maduras en Cristo les gusta manifestar su fe. Hay una gran diferencia entre hablar de lo que yo creo y es otra cosa completamente opuesta, yo manifestar lo que yo creo. ¿Y cómo manifestamos eso? Amando a las personas a nuestro alrededor. Es clave. Tú no me puedes a mí decir que eres cristiano y no amas a las personas. No hay forma. Es puro tilín tilín o puro bla bla bla. Y oír la palabra de Dios y hablar de la palabra no puede ser un sustituto para la práctica de la palabra de Dios. Y le pasa a muchos pastores, le pasa a muchos líderes, a muchas personas dentro de las congregaciones que enseñan la palabra en grupos de vida, que se conocen la palabra,
pero a la hora de demostrar la palabra es otra cosa. Y pensamos que porque conocemos la palabra, que porque predicamos la palabra, me pudiera pasar a mí, porque todos los domingos estoy acá predicando la palabra, no significa que yo esté practicando la palabra y mucho menos manifestando lo que estoy predicando acá. Es una gran diferencia. No podemos confundir que porque conocemos la palabra de Dios, porque la hablamos y la predicamos, estamos siendo de testimonio y realmente estamos llevando una vida que dé la gloria y la honra a Dios en la manera en que tratamos a los demás. Entonces tienes que preguntarte, y quiero que te cuestiones, te sientas confrontado hoy. ¿Cómo son tus relaciones? ¿Cómo es tu relación con tus padres? ¿Cómo es tu relación con tu esposo, con tu esposa? ¿Cómo es la relación con las personas en tu trabajo? ¿Cómo te relacionas con las personas alrededor tuyo? Y la respuesta te va a dar un claro indicativo de si eres maduro o no eres maduro en Cristo, porque eso es clave. Y creo que una de las cosas más difíciles para nosotros son nuestras relaciones y cómo nos relacionamos con las personas a nuestro alrededor. Vean, algo que yo estuve pensando es que muchos de los problemas que tenemos en general parten de la manera en que nos relacionamos con los demás. Si tuviéramos mejores relaciones y si realmente aplicáramos y practicáramos lo que la palabra de Dios dice en cómo debemos tratar a los demás, nos ahorraríamos tantos problemas. Hay tantos problemas que llegan a nuestra vida que son producto de malas relaciones con las personas a nuestro alrededor. Y tienes que preguntarte, ¿cómo es mi relación con las demás personas? Y un creyente maduro es cuidadoso con la manera en que, ojo, piensa de los demás. Piensa de los demás. Y lo vamos a analizar ahorita. Es muy distinto yo poder tratar bien a Jesús, y lo trato muy bien, y le sonrío, y lo invito, y lo abrazo, y cómo te ves de lindo, Jesús, y me encanta esa camisa, Jesús, y me encantan tus zapatos, y eres el mejor, y me encanta verte tocar la guitarra. Enamoré a Jesús hoy con todo eso, ¿no? Pero realmente, ¿qué estoy pensando yo de Jesús? Es que no es como trato a los demás, es realmente, y lo vamos a ver ahorita, ¿qué estoy pensando de las demás personas? Y la manera en que tratamos a los demás y el concepto que manejamos de las demás personas. Yo hice, me va a tocar dividir esta predica, estoy empezando apenas. Vamos a entrar al libro de Santiago, capítulo 2, ya empezamos en el capítulo 2, del versículo 1 al 13. Dice así: mis amados hermanos, ¿cómo pueden afirmar que tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo si favorecen más a algunas personas que a otras? Por ejemplo, está poniendo un ejemplo Santiago. Supongamos que alguien llega a su reunión vestido con ropa elegante y joyas costosas, y al mismo tiempo entra una persona pobre y con ropa sucia. Si ustedes le dan un trato preferencial a la persona rica y le dan un buen asiento, pero al pobre le dicen, tú puedes quedarte allá de pie o bien sentarte en el piso, ¿acaso, ojo con esta pregunta, una pregunta retórica, acaso esta discriminación no demuestra que sus juicios son guiados por sus malas intenciones? Por malas intenciones. Escúchenme, amados hermanos, ¿no eligió Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe? ¿No son ellos los que heredarán el reino de Dios que Dios prometió a quienes lo aman? Pero ustedes desprecian a los pobres. ¿Acaso no son los ricos quienes los oprimen a ustedes y los arrastran a los tribunales? ¿Acaso no son ellos quienes los insultan, a los que insultan a Jesucristo, cuyo noble nombre ustedes llevan? Por supuesto, hacen bien cuando obedecen la ley suprema, tal como aparece en las Escrituras. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si favorecen más a algunas personas que a otras, cometen pecado. Son culpables de violar la ley. Pues el que obedece todas las leyes de Dios, menos una, es tan culpable como el que las desobedece todas. Porque el mismo Dios que dijo, no cometas adulterio, también dijo, no cometas asesinato. Así que ustedes matan a alguien, pero no cometen adulterio, de todos modos han violado la ley. Entonces, en todo lo que digan y en todo lo que hagan, recuerden que serán juzgados por la ley que los hace libres. No habrá compasión para quienes no hayan tenido compasión de otros, pero si ustedes han sido compasivos, Dios será misericordioso con ustedes cuando los juzgue. Acá Santiago nos está exhortando a que practiquemos la palabra de Dios, y lo está hablando con una prueba muy sencilla. Él nos presenta un escenario donde entran dos personas, acá por la iglesia entra un rico, un pobre, y entonces vamos a observar cómo es el trato para estas dos personas tan diferentes. Y les quiero de pronto dar un ejemplo como para ilustrar esto.
Para los que de pronto vivimos en Sudamérica o crecimos en Sudamérica, creo que estamos más familiarizados con el tema de la gente pues de la calle, ¿cierto? Yo nací, crecí en Bogotá, Colombia, y para mí era muy normal en los semáforos ver gente en la calle. Era muy normal ver en la calle personas pidiendo dinero, ¿sabes? Personas de la calle. Y en mi caso, pues yo crecí en la iglesia en Bogotá, en muchas oportunidades experimenté este escenario que nos está diciendo Santiago acá. A mi iglesia muchas veces entraba alguien, en Colombia le decimos un gamín, alguien de la calle, alguien homeless. Y la realidad es que esa persona olía mal, tenía mal aspecto físico, estaba sucia, ¿sabes? Y pues daba como miedito, ¿no? Pues yo era un niño. Y nos pasa muchas veces eso. Y son ejemplos, es un ejemplo, pero para ilustrarnos algo mucho más grande que la discriminación de una persona pobre con respecto a una rica. Y esa es la exhortación que nos hace Santiago. Nos presenta este escenario de cómo nos comportamos realmente, es un indicativo de lo que nosotros realmente creemos de Dios. Eso lo anoté acá porque me pegó mucho a mí y lo voy a volver a leer. La forma en que nos comportamos con las personas indica lo que realmente creemos acerca de Dios. ¿Cómo estás tratando tú a las personas? ¿Qué indicativo le está dando a los demás la manera en que tú tratas a las personas alrededor tuyo? ¿Estás realmente reflejando lo que tú crees de Dios en la forma en que te relacionas en los negocios, con un cliente, con tus familiares, con tus hijos? Hijos, ¿están realmente reflejando a Cristo en la manera en que tratan y piensan y los conceptos que manejan de sus padres? Y muchas personas piensan algo y, como lo ilustré ahorita, hacen otra cosa. Y Santiago nos está diciendo que esta discriminación claramente es una demostración de que nos dejamos guiar por nuestras malas intenciones. Es que las intenciones que tenemos nosotros son algo clave. Saben que muchas personas hacen cosas buenas con una mala intención, y hay muchas personas que hacen algo malo pero con una buena intención. Es que las intenciones son importantísimas en lo que nosotros hacemos, y eso es lo que nos está diciendo Santiago. ¿Qué hay escondido detrás de lo que tú estás haciendo? Y creo que es digamos que el constante en este libro de Santiago y el constante en esta serie, y no me voy a cansar de repetirlo. Tienes que entrar a analizar qué es lo que llevas adentro. Nos enfocamos tanto en lo exterior, en las acciones, en lo que pasa, en lo que hacemos, en lo que decimos, en lo que hacemos. Y claro, es un reflejo de lo que porto adentro. Pero ¿cuál es la intención detrás de lo que estás haciendo? ¿Cuál es la intención detrás de la manera en que estás tratando a las personas? Y el versículo 4 nos dice: esta discriminación no demuestra, y ojo porque es una pregunta retórica que nos hace Santiago, esta discriminación no demuestra que sus juicios son guiados por malas intenciones. Y por eso es el título de la enseñanza de hoy. Es nuestras malas intenciones. Qué fuerte suena eso. Suena feo, ¿cierto? Pero la realidad es que todos tenemos intenciones. Nadie se salva de tener intencionalidad a la hora de hacer algo. Todo lo que hacemos carga y porta una intención detrás de. Yo puedo estar acá predicando la palabra, puedo pastorear y puedo hacer muchas cosas buenas en el nombre del Señor, pero me tengo que preguntar cuál es la intención detrás de lo que estoy haciendo yo. ¿Darle la gloria y la honra a Dios o glorificarme a mí mismo? Es que yo tengo que predicar bien, es que yo tengo que ser el mejor pastor, es que yo necesito tener una iglesia con 5 servicios los domingos, y una iglesia que crezca y expandirnos y tener mejor producción y lo mejor. ¿Y cuál es la intención detrás de lo que yo estoy haciendo? ¿Le estoy sirviendo a Dios? ¿Tengo un corazón de servirle al Señor, de amar a Dios, de crear la gloria y la honra a Él, sin importar lo que yo haga, sin importar nada de lo que yo porte adentro? La intención es clave, es importantísima. Y el creyente maduro es alguien que se esfuerza por no dejarse guiar por sus malas intenciones. Todos las portamos. Por el esfuerzo diario nuestro es analizar qué porto adentro, cuál es mi intención y empezar a mejorar eso. Es que definitivamente tenemos que ser mejores cada día. Mejores cada día. Y lo interesante de las intenciones es que generalmente tienen algo de fundamento. La verdad es que hay una realidad de muchas de las cosas o de la intención que portamos adentro. Y si vuelvo al ejemplo de la persona homeless en Bogotá, claro que hay un fundamento y una realidad detrás de eso. Entra la persona y tiene mal olor, ¿sabes? Va a hacer que la gente no le guste sentarse al lado de esa persona porque va a oler feo el área. ¿Eso es verdad o no? Sí. La persona tiene mal aspecto. ¿Es una verdad? ¿Sí o no? Sí. Es más, puedo llegar a pensar que esa persona nos va a robar
yo no sé si tenga un cuchillo, yo no sé esa persona que, ¿es verdad o no? Lo que juzgué a esa persona lo estoy fundamentando y lo estoy como soportando con verdades. ¿Cuántos juicios hemos hecho sobre nuestros hermanos, sobre nuestros amigos, sobre nuestras esposas, esposos, sobre nuestros hijos, basadas en realidad? Y no deja de ser un juicio. Solo porque algo es verdad no significa que yo pueda enjuiciar a esa persona y tener una mala intención detrás de lo que hago hacia esa mala persona, aunque sea verdad. Si tú ahorita estás luchando de pronto porque hay un problema en tu relación con un hijo, por ejemplo, ¿sabes? Yo he oído casos de mamás que me cuentan, y por ejemplo yo valoro mucho a las mamás que son mamás solteras, mamás que no tienen el apoyo de un hombre, de un papá, y que les toca solas sacar adelante a sus hijos. Les toca durísimo. Y esas mamás muchas veces me han contado el reto que tienen para sacar adelante a sus hijos. Y desafortunadamente yo no sé por qué, no me pregunten, pero generalmente a esas mamás les tocan hijos bien difíciles. Y cuando me cuentan eso, a mí me rompe el corazón, porque es que yo digo, pero ¿qué puedo decir? Y muchos de esos hijos se portan mal, se meten en problemas, meten drogas, salen, no llegan a la casa, toman, se emborrachan, en fin. Les puedo hacer un listado de las cosas que hacen. Pero el juicio que estás haciendo sobre tu hijo, ¿estás orando por tu hijo o estás enjuiciando a tu hijo? Basado en una realidad y en cosas y en hechos reales que ese hijo puede estar haciendo. Y no sé por qué estoy haciendo esa ilustración, me salió. Saben que muchas de las ilustraciones que hago son del momento. Yo no lo tengo escrito, lo dije, pero le digo a esas mamás que ustedes tienen un reto muy grande por delante. No sé para quién es esta palabra hoy, pero ustedes tienen que seguir orando por sus hijos, no los juzguen, ámenlos. Y lo vamos a ver ahorita más adelante. Lo más poderoso en este mundo es el amor. El amor puede cambiar a un hijo rebelde. El amor y la oración puede cambiar a ese hijo que es un problema para tu vida. Deja de ver a tu hijo como un problema, deja de juzgarlo y empieza a amarlo. Así que pregúntate, ¿qué juicio tienes sobre tu hermano que es guiado por malas intenciones? Primera de Juan 4:20 dice, si alguien afirma yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Es imposible que si odias a un hermano y haces juicio sobre un hermano, tú puedes decir, es que yo amo a Dios. No me lo estoy inventando yo, lo acabamos de leer. Es imposible que podamos ser cristianos maduros en Cristo cuando portamos odio en nuestro corazón hacia otras personas. Tenemos que empezar a analizar qué es lo que estamos sintiendo en nosotros mismos. Y hoy en día tenemos ese problema, porque muchos de nosotros, y la primera sección de Santiago, del versículo 1 al 4, nos habla de esto, de las personas que les gusta el primer lugar. No solamente pasa en la política, en las empresas, en los trabajos, saben, en los negocios, en la sociedad, pasa dentro de las iglesias también. Hay personas que buscan posición dentro de las iglesias. Hay personas que buscan ocupar el primer lugar dentro de una iglesia, incluso por encima de Dios. Hay muchos pastores que se endiosan dentro de las iglesias y les rinden culto más que a Dios. Es increíble. Y algo clave es que Jesús no hizo acepción de personas. Si nosotros nos hacemos llamar cristianos y nuestro ejemplo es ¿quién? Jesús, y Jesús no hizo acepción de personas, ¿por qué lo estamos haciendo nosotros? Y sobre todo los cristianos, ¿saben qué gran problema tenemos nosotros? Que como somos cristianos, somos escogidos, somos perdonados, somos amados, tenemos acceso al Padre, fuimos redimidos, fuimos salvos, en fin, les puedo enumerar todas las bendiciones que recibimos de Dios. Entonces nos sentimos como mejores que las demás personas. Y por eso cuando nos relacionamos, incluso con personas que no son creyentes, hay como una sensación de que yo soy mejor. Y eso es grave, porque eso es inmadurez. Ser maduro en Cristo es entender que todos somos iguales y que Dios nos ama a todos por igual y que Dios tiene un propósito con la vida de todos y que mis intenciones y lo que yo porto adentro no puede ser reflejado con lo que yo hago. Tenemos que empezar a mejorar esas cosas. Jesús no hizo acepción de personas. El Señor es claro, dice el Señor no mira al exterior del hombre. ¿Él ve qué? El corazón. Él no miraba las riquezas, la posición social, lo que esa persona puede aportar. Y hoy le estoy rajando duro a los pastores. Pasan iglesias. Yo que crecí en iglesias, oía a veces conversaciones y veía que hay muchos pastores que le dan más énfasis a las personas con dinero
porque aportan malas a las iglesias. Quería decirles que yo como pastor, yo no miro las donaciones de ninguno de ustedes. Es una práctica que empecé a hacer desde este año. Yo no sé quién dona a quién, ni cuánto dona, ni nada. Tengo los números claros, pero no miro nombres, porque no quiero verlos a ustedes diferentes, ni tratarlos diferentes basándonos en lo que ustedes donan acá a la iglesia. Yo no quiero dañar mi corazón, yo los quiero amar independientemente de que den 0 o den 1 millón. Eso es lo que yo quiero y esa es mi intención. Y para lograr llegar a eso, pues se requiere un grado de madurez, de no juzgar a las personas por lo que tienen para darme a mí, porque el Señor claramente ve el corazón y no ve el exterior. Y somos propensos a juzgar a las personas. ¿Saben qué le pasó a Pablo? Cuando era Saulo y perseguía a cristianos y los mataba y los encarcelaba, y cuando tiene una conversión, una transformación, los cristianos lo juzgaban a él, le tenían miedo por lo que hacía antes. Eso nos demuestra que Pablo, siendo Pablo, queriendo venir a predicar, las personas y los cristianos los juzgaban. Nosotros tenemos que tener una mentalidad distinta. No podemos ver a las personas de esa manera y no podemos ser tan propensos a juzgar por la apariencia, sino por la actitud del corazón. Jesús claramente fue amigo de pecadores. El círculo de Jesús eran prostitutas, recolectores de impuestos, de lo peor de lo peor. Si realmente Jesús viera el exterior, jamás se hubiera rodeado de las personas que se rodeaba. Los religiosos, por lo contrario, no querían relacionarse con prostitutas, no querían relacionarse con personas que estaban en pecado. Y si nuestro modelo es Jesús, ¿por qué nosotros hacemos lo mismo? ¿Por qué nosotros apartamos y rechazamos a las personas? Alguien realmente maduro en Cristo no rechaza. Incluso Jesús fue rechazado en su momento por los religiosos. Por su condición lo miraron desde el punto de vista humano. Vieron que no era una persona de renombre, no era alguien famoso, venía de una ciudad pequeña, no fue graduado de una institución importante, no tenía aprobación oficial de gobernantes, no era rico. Y aún así él era la palabra misma, la verdad misma, Dios mismo, la gloria misma, y lo rechazaron. Creo que podemos coger esto de ejemplo para entender que no podemos rechazar a las personas. Y no nos debe sorprender que esto pasara, porque en Juan 7:24 dice: miren más allá, porque esta fue la respuesta de Jesús a los religiosos. Ojo, miren más allá de la superficie para poder juzgar correctamente. Mucho de nuestro juicio es tan superficial, porque dijo, porque no dijo, por cómo se vistió, por cómo actuó, por el carro que maneja, por lo que hace, por los zapatos que tiene, por la ropa. Yo me acuerdo mucho cuando joven, mi tendencia era juzgar a las personas cómo se vestían. Esta persona es bacana solo por cómo se viste, por los tenis que usa, por esto, por lo otro. Y muchos de nosotros ya como adultos seguimos cayendo en este error. De pronto no ya con la vestimenta, pero ¿qué tal esta persona? Tiene un mal trabajo y sigue ahí con ese carrito y no logra salir de y empezamos a juzgar a las personas. Yo he caído en eso, desafortunadamente, y creo que muchos de nosotros hemos caído en juzgar a los demás. Nos pasa mucho. Y si realmente queremos ser maduros en Cristo, debemos empezar a cultivar relaciones de propósito y no relaciones de conveniencia. Esto es clave. Muchas personas buscan relacionarse por conveniencia. ¿Qué le puedo sacar a esta persona? ¿Qué tiene esta persona para ofrecerme a mí? Y si no tiene para ofrecerme, no me quiero relacionar con ellos. Relaciones por conveniencia. El cristiano maduro tiene relaciones de propósito y no de conveniencia. Y Jesús no hizo esto. Jesús no se relacionaba con los millonarios para ver qué lograba sacar. Jesús nos demostró que Él se relacionaba por propósito. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, ver a todos con los ojos de Cristo. Y es un reto grandísimo para nuestras vidas, porque Cristo nos ve a nosotros con esos ojos y nosotros tenemos que empezar a hacer lo mismo si queremos ser maduros. Y el énfasis acá está en la segunda parte de esta porción de la palabra, es que en la elección de Dios, y esto implica la gracia de Dios. Y si la salvación se obtuviera por méritos, entonces no es gracia, y la gracia implica la elección soberana de Dios para aquellos que no la merecen y no la puedan ganar. Y si en realidad creemos en la doctrina de la gracia, debemos tratar a las personas basándonos en el plan de Dios y no en los méritos humanos. En otras maneras, lo que por gracia recibimos, tenemos que dar por gracia. Queremos toda la gracia del Señor. Y ahorita yo me sentí no confrontado, pero me sentí, la última canción que hicimos, como les comenté, sentí ese así a pesar de.
Porque decía, wow, Dios es tan increíble que a pesar de mí mismo, de mis debilidades, de mi pecado, de mis pensamientos, de todas las cosas de mi humanidad, Él me ama. Y si yo realmente soy consciente de ese amor a pesar de, ¿cómo es posible que yo no pueda multiplicar y llevar eso a medida a otras personas? Ese es el gran problema. Queremos la gracia y el amor de Dios, pero no estamos dispuestos a dar amor a los demás. Tenemos que ser una iglesia que ama y que no juzga, que ama a las demás personas. Esta tercera parte del versículo 8 al 11 nos habla de que el Espíritu Santo llena nuestros corazones con el amor de Dios para que se los mostremos a otros. Los verdaderos creyentes maduros se aman los unos a los otros. Y por eso habla acá en Santiago de que la ley suprema es el amor al prójimo. Vean, no habría necesidad de tantas leyes en el mundo si cumpliéramos amar al prójimo. Hay una ley que dice no robar, ¿sí? El Señor nos manda, uno de los mandamientos es no robar. Si realmente amáramos al prójimo, no robaríamos. O sea, hay tantas cosas de leyes que tenemos que tener simplemente porque nos cuesta tanto amar al prójimo. No habrá necesidad de miles de leyes complicadas si cada ciudadano amara verdaderamente a su vecino. Romanos 13, del 8 al 10 dice: no deban nada a nadie, excepto el deber de amarse unos a otros. Si aman a su prójimo, cumplen con las exigencias de la ley de Dios. Pues los mandamientos dicen: no cometas adulterio, no cometas asesinato, no robes, no codicies. Estos y otros mandamientos semejantes se resumen en uno solo: ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal a otros, por eso el amor cumple todas las exigencias de la ley de Dios. Un creyente maduro ama. El amor cristiano no implica que tengas cierto tipo de persona, que tengas que ser de esta manera. Simplemente tenemos que amar a los demás. Y no puede ser que nos guste la persona, pueda que estemos en desacuerdo con su vida, con lo que hace, con lo que no hace. Puede que no sea cristiano, pueda que esté en pecado, pero nosotros tenemos que amar al prójimo, a los demás. El amor cristiano es tratar a otros de la misma manera que Dios nos ha tratado a nosotros. Ahora pregúntate, ¿cómo te ha tratado Dios? Haz un recuento de tu vida, haz un recuento de lo que has vivido, haz un recuento de las bendiciones, haz un recuento de todo lo que ha pasado en tu vida hasta el día de hoy y pregúntate, ¿cómo te ha tratado Dios? ¿Ha sido bueno contigo? Y si ha sido bueno contigo, entonces ¿por qué no eres bueno con las otras personas? ¿Por qué las juzgas y por qué no las amas? Es importante reflexionar en la bondad de Dios, porque la cantamos, sabemos que Dios es bueno, pero realmente te tomas tiempo para analizar qué es todo lo bueno que ha hecho Dios en tu vida hasta hoy. ¿Cómo sería tu vida sin Dios hoy? ¿En dónde estarías? ¿Cómo sería tu vida? Tenemos un Dios que es bueno y que es fiel y que nunca cambia. Y esa bondad de Dios y ese entendimiento y conciencia de lo bueno que es Dios para mí me tendría que obligar a dar un paso, a amar a las demás personas alrededor mío. Es que muchas veces nos cuesta amar a los demás porque nos falta conciencia del amor de Dios. Además, el amor cristiano no deja a las personas como las encuentra. ¿Sabes que los que nos ha cambiado a todos nosotros? El amor de Dios. No es tu fuerza, no es tu fuerza de voluntad, no es lo fuerte que eres para cambiar, no es que te propusiste, es el amor de Dios. El amor de Dios es lo que nos cambia a nosotros. Y anoté algo que me encantó, que puse acá, que quiero que sea un lema para nosotros como iglesia y que tiene que ver con esta porción de Santiago. Dice: el amor ayuda al pobre a mejorarse y al rico a hacer mejor uso de los bienes que Dios le ha proporcionado. El amor es para todo el mundo, seas pobre o rico, estés bien o mal, estés en pecado o no estés en pecado, tengas o no la razón. El amor nos ayuda a mejorar a nosotros. 1 Corintios dice que el amor siempre edifica y el odio siempre destruye. Si somos cristianos e hijos de Dios maduros en Cristo, amamos porque entendemos que el amor edifica. Y si queremos edificar una iglesia de acuerdo a lo que Dios dice, se hace con amor y no con odio. Tenemos que amarnos más. El amor siempre edifica y el odio siempre destruye. Ser maduros en Cristo es entender que lo que hago tiene la capacidad de destruir o tiene la capacidad de edificar. ¿Qué estás haciendo con las personas a tu alrededor? ¿Las estás edificando con amor o las estás destruyendo con juicio y con odio? Ser maduros es pararnos acá
y decir, yo te voy a amar a pesar de la misma manera que Dios me ama a mí, a pesar de, te voy a amar a ti. Y vas a ver cómo esa persona empieza a cambiar. Vas a ver cómo esa persona empieza a mejorar. Vas a empezar a ver cambios en tu esposa, en tu esposo, en tus hijos, en tu mamá, en tu papá, en tu jefe, en tu compañero de trabajo. Empiezas a experimentar los cambios de esas personas cuando las amas. Pero tratamos de entrar en contienda. Es que yo tengo la razón. Entonces empiezo a pelear. Es que no me puedo dejar. ¿Cómo así? Yo tengo la razón. Deja que Dios pelee por ti y tú amas a esa persona. Tenemos un Dios que pelea las batallas por nosotros y hemos sido llamados a hacer es lo que Dios dice y no actuar por mis propias emociones y a juzgar a las personas. Y creo que hay un mensaje obvio en esto que nos dice Santiago, y es que nuestras creencias deben controlar nuestra conducta. ¿Cuál es tu conducta? ¿Están reflejando tus creencias? Si realmente creemos que Jesús es el Hijo de Dios y que Dios es misericordioso y que su palabra es verdadera y que Él no nos juzga y que Él nos ama, entonces nuestra conducta debe revelar eso. Pero no lo hacemos. Y creo que no hay un mejor ejemplo bíblico que Jonás. Yo hice una vez una serie de Jonás hace ya un par de años. Y creo que no hay un mejor ejemplo bíblico de esto que estamos hablando, es de madurez espiritual y de las intenciones que portamos hacia las otras personas. Porque Jonás tenía una teología maravillosa, era un predicador excelente. Es más, Dios lo escoge a él para ir a predicar, no porque sea malo predicando, pero porque un hombre que conocía la palabra. Era un hombre que era bueno hablando y predicando. Y cuando Dios le dice a Jonás, vaya y predica a Nínive, que por cierto en la parte histórica Jonás tenía algo en contra de la gente de Nínive, porque seguramente lo habían oprimido a él y a su ciudad y a su país cuando era niño. Él tenía algo en contra de ellos, él ya los había juzgado antes de que Dios le dijera, vaya y predica allá. Y entonces le dice, vaya y predique. Y él dice, no, me voy a resistir, no quiero ir a predicarle a esa gente. Y realmente la razón principal era porque los odiaba, los juzgaba. Y todos conocemos la historia, se montan en un barco, se van opuesto hacia la ciudad de Nínive, llega una tormenta, lo botan al agua, se lo come el pez lo escupe y va y predica a Nínive. Predicó. ¿Lo que hizo fue bueno? ¿Cierto que sí? Predicó. Se convirtieron miles de personas en 3 días. Le predicó a toda la ciudad y les dijo, Dios va a destruir esta ciudad si ustedes no se convierten y dejan lo malo que están haciendo. Y se convirtieron todos. Se cumplió el objetivo. Pensaríamos que Jonás estaba feliz. Dios, gracias, se cumplió tu propósito. Se convirtieron estas personas, gloria a Dios. ¿Saben qué hizo Jonás? Se fue a la ciudad, se fue a una montaña, amargado, bravo. Dijo, quiero hasta morirme, porque Señor, se convirtieron estas personas y yo las odiaba y no quería que se convirtieran. Jonás quería el juicio sobre esas personas. Y tenía una teología perfecta. Un hombre de Dios, un hombre que predicaba, un hombre apartado y escogido por Dios. Y sus intenciones, mal. Es que lo que portamos por dentro es grave, es importante. Es no solo lo que hacemos es importante, porque es un reflejo de lo que portamos. Pero hay muchas personas que las acciones y lo que hacen por fuera parecen muy maduras, pero por dentro portan la inmadurez. Grave. Y una de las cosas de la realidad de nuestra fe es cómo tratamos a estas personas. Yo me doy mucho cuenta de la relación de Dios con alguien en la manera en que se expresa y trata a las personas. En muchas ocasiones el mundo ha puesto cierto criterio, estándares para juzgar a los demás, pero nosotros no somos del mundo. Lo hemos hablado muchas veces. Tenemos la opción de pararnos acá como el mundo, con los estándares, con los parámetros, juzgar, o tenemos la opción de pararnos acá donde Dios nos ha llamado a estar, que es amar a los demás. El amor transforma, el amor cambia. Sabemos que el mundo tiene un concepto, pero el estándar de Dios es distinto. Si queremos empezar a madurar, tenemos que cambiar los estándares. Quizá por años llevamos viendo con estos estándares, con esta medida, pero si queremos empezar a dar un paso adelante y empezar a madurar y a convertirnos en la persona que Dios nos ha llamado a ser, tenemos que pararnos acá y decir, bueno, voy a cambiar mis estándares por completo. Antes juzgaba a las personas por esto y ahora las voy a amar. Y eso es un estándar muy difícil,
muy difícil, que nos va a tomar tiempo. Es un proceso. ¿Saben por qué? Porque la gente nos lastima, la gente nos hace daño, la gente nos ofende, y amar a alguien que nos ha ofendido es muy difícil. Vean, el reto de amar a alguien y demostrar este amor del que estamos hablando ahorita, que transforma y que no juzga a las personas, es un amor dificilísimo, porque muchas personas te van a ofender, te van a herir, te van a hacer daño, y perdonarlas y amarlas es complicadísimo. Es de lo más difícil que vamos a experimentar. Pero si realmente queremos dar un paso adelante como hijos de Dios, maduros en Cristo, tenemos que empezar a tener un estándar distinto. Tenemos que morir a nosotros mismos y dejar que el Cristo que portamos viva y que yo muera más cada día. Y eso es muy difícil, es un reto. Quiero leerles 1 Corintios capítulo 1, versículo 26 al 29 para cerrar. Y dice: recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, estándares del mundo, o poderosos o ricos cuando Dios los llamó. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios, y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Estándares completamente opuestos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado de todo esto, nadie puede jamás jactarse en la presencia de Dios. Estándares distintos. Si hay algo que tenemos que sacar de esta serie de maduros en Cristo, es que tenemos que tener estándares completamente opuestos a los que el mundo tiene. El mundo tiene un estándar, una medida, y la medida nuestra como creyentes tiene que ser una completamente diferente. Y una cosa que podemos empezar a hacer es amar a las personas, a no juzgarlas, a tener cuidado con la intención que hay en nuestro corazón de las cosas que hacemos, y específicamente en la intencionalidad que tenemos a la hora de relacionarnos con las personas a nuestro alrededor. Y es un reto duro, es un reto difícil, pero creo que podemos, ¿cierto? ¿Cierto que vamos a seguir madurando? Y aunque no estemos ahí, seguimos avanzando a la meta. Y ese es nuestro reto diario como cristianos, es mejorar un poquito más cada día. Que así me acompañan en una oración. Señor, te damos gracias, Padre, en esta tarde ya, Señor, por el privilegio que tenemos de ser tus hijos, Padre, de ser apartados, Señor, de poder gozar, Señor, de tus bendiciones, de tu bondad, Señor, de tu fidelidad. Y que a pesar de, Señor, nuestra debilidad, nuestro pecado, nuestra necedad, tú nos sigues amando. Qué bendición, Padre. Permítenos ser cada día más conscientes de ese amor, de esa bondad, Señor, para que como reflejo del entendimiento de eso podamos amar a las demás personas, Señor. No con un amor humano, pero con tu amor, Señor. Que las demás personas puedan sentir tu amor a través de nosotros y de nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a ser más maduros en ti, Señor. A entender, Padre, que en la manera que nos relacionamos con las demás personas, Señor, es un indicativo, Señor, de nuestra relación contigo, Padre. Que nosotros podemos ayudar a las personas y a la gente a nuestro alrededor, sobre todo a nuestra familia, en esos procesos de transformación, en la manera en que los amamos, Señor. Porque tu amor cambia y transforma, Padre. Pero el juicio y el odio destruye, Señor. Ayúdanos, Señor, a construir y no a destruir, y a madurar cada día más en ti, Padre. Te damos gracias, Señor, porque entendemos que no lo podemos hacer solos, que te necesitamos a ti más que nunca, Señor. Te necesitamos, Padre, porque solo y en nuestras fuerzas no podemos, Señor. Yo te doy gracias porque yo, Señor, soy consciente de mis limitaciones, y por eso te doy gracias, porque entiendo que esta obra es tuya, Señor, y no mía, que esta es tu iglesia, Señor, y que tú eres el pastor y la cabeza de Misión Vida, Padre. Y por eso te doy gracias, Señor, porque esto no es por mí, no es por mis fuerzas, pero es por ti, Señor. Gracias, Padre, por esa necesidad que tenemos de tenerte, Señor. Te amamos, Señor. Queremos seguir creciendo cada día más en ti, Padre. Ese es nuestro reto, Señor. Danos conciencia, Padre, y amor hacia los demás. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.